bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? Sombras en la carretera de la muerte. Era una noche oscura y lluviosa cuando Rodrigo decidió emprender el viaje de regreso a Toluca después de una visita a un amigo en la Ciudad de México. El reloj marcaba la medianoche y la carretera, que normalmente era bulliciosa, se mostraba desierta. Las luces de su auto iluminaban brevemente el asfalto mojado, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas en un ritmo constante, como un tambor distante. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud lo invadía. Había oído historias sobre la carretera, leyendas que hablaban de sombras que aparecían de la nada, causando accidentes fatales. Sin embargo, se esforzó por ignorar esos relatos, convencido de que eran solo eso, historias. Sin embargo, la atmósfera se volvió más opresiva con cada kilómetro que recorría. Las sombras de los árboles se alargaban, pareciendo cobrar vida en la oscuridad. De repente, un destello de luz lo hizo sobresaltar. Al mirar por el espejo retrovisor, vio lo que parecía una figura vestida de blanco, de pie al borde de la carretera. Su corazón se detuvo por un momento. No puede ser, pensó, intentando racionalizar lo que había visto. Decidió acelerar, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. Pero la figura no desapareció. Se encontraba allí, inmóvil, como si lo estuviera esperando. A medida que se acercaba, Rodrigo notó que no tenía rostro, solo una mancha oscura donde debería estar su rostro. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y al instante sintió que el coche comenzaba a temblar. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo, apretando el volante con fuerza. Sin embargo, en un instante de distracción, su auto se deslizó sobre un charco de agua y perdió el control. Todo ocurrió en un segundo, el coche giró, se salió de la carretera y se detuvo en una cuneta. Rodrigo respiraba con dificultad. Se quedó sentado en el asiento, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Tras unos momentos de confusión, decidió salir del auto. Cuando puso un pie en el asfalto frío, se dio cuenta de que estaba completamente solo. La figura había desaparecido. Con nerviosismo, trató de recordar qué hacer. Su teléfono no tenía señal, y la lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolo rápidamente. Miró a su alrededor, la carretera estaba oscura y desierta, con el sonido de la lluvia como única compañía. A lo lejos, creyó escuchar un murmullo, pero no podía distinguir si era su imaginación o algo más. Decidido a no quedarse ahí, comenzó a caminar por la carretera, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación de que algo lo observaba lo envolvía. Se giró varias veces, pero no había nada. Mientras caminaba, recordó las historias que había escuchado sobre la carretera. Se decía que aquellos que veían las figuras espectrales estaban marcados por una tragedia inminente. La idea lo atormentaba, pero trató de mantener la calma. Solo es un mal rato, se decía a sí mismo. Después de unos minutos de caminar, vio las luces de un coche acercándose. Con un súbito alivio, levantó la mano para hacer señas. El vehículo se detuvo, y de él salió un hombre mayor, con una expresión preocupada. «¿Estás bien, joven?», preguntó el hombre. «Te vi caminar por la carretera y me preocupé». Rodrigo se sintió aliviado. «Tuve un accidente. Perdí el control del auto. Necesito ayuda». El hombre lo miró con seriedad y asintió. «Ven, súbete. Te llevaré a la siguiente ciudad». Sin dudarlo, Rodrigo subió al asiento del pasajero, agradecido por la amabilidad del desconocido. Mientras el hombre arrancaba el motor, Rodrigo no pudo evitar observarlo de cerca. Era un hombre de aspecto robusto, con arrugas profundas que parecían contar historias de su vida. «¿Has vivido aquí mucho tiempo?», preguntó Rodrigo, intentando romper el hielo. «Toda mi vida», respondió el hombre, con una voz grave. «Pero no te recomiendo que viajes solo por aquí, especialmente de noche». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo, sintiendo que su curiosidad estaba despertando. «Esta carretera tiene una historia oscura. Muchos han perdido la vida aquí. Las almas de aquellos que han muerto siguen merodeando, buscando su camino hacia la paz». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
He oído algunas historias, pero nunca creí que fueran reales. Esas historias son más que leyendas. He visto cosas que no puedo explicar. Aquellos que se encuentran con las sombras no siempre regresan, dijo el hombre, sus ojos fijos en la carretera. De repente, una ráfaga de viento hizo que las luces del auto parpadearan. Rodrigo se sintió inquieto. Las palabras del hombre resonaban en su mente mientras la carretera se tornaba más oscura. ¿Has visto alguna de esas sombras?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Una vez. Perdí a mi hijo aquí, hace muchos años. Desde entonces, cada vez que paso por esta carretera, siento su presencia, respondió el hombre, su voz cargada de tristeza. La atmósfera en el auto se volvió densa. Rodrigo miró por la ventana, y en el reflejo vio una sombra detrás de ellos. Su corazón se aceleró. ¿Lo has visto?, preguntó, señalando hacia atrás. El hombre frunció el ceño, y cuando giró la cabeza, la sombra ya había desaparecido. No te preocupes. Son solo ilusiones, dijo, aunque su voz revelaba una incertidumbre. Mientras avanzaban, la lluvia se intensificó, y el sonido del agua golpeando el auto se volvió ensordecedor. De repente, una figura apareció en medio de la carretera, obligando al hombre a frenar bruscamente. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. La figura era la misma que había visto antes, vestida de blanco, con el rostro en sombras. No, gritó el hombre, mientras el coche se deslizaba. El vehículo se volcó y cayó por un terraplén, rodando varias veces antes de detenerse. Rodrigo quedó aturdido, su visión nublada, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Con esfuerzo, salió del coche. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía el frío. Todo a su alrededor se volvió extraño, los árboles parecían murmurar y las sombras danzaban a su alrededor. «Ayuda, necesito ayuda», gritó, pero su voz se ahogó en la tormenta. Cuando logró enfocar su vista, se dio cuenta de que estaba de pie sobre el asfalto, pero el auto estaba ausente. El hombre que lo había recogido había desaparecido, y la carretera se extendía vacía ante él. Sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Se giró, buscando la figura que había visto, pero solo había oscuridad. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese momento, una risa distante resonó en el aire, como si alguien lo estuviera observando. Sintió una presión en su pecho y miró hacia atrás, ahí estaba la figura, más cerca que antes, mirándolo fijamente. Sus ojos eran como abismos, vacíos y sin vida. Rodrigo comenzó a correr, sin rumbo fijo. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse a su alrededor, y la risa continuaba resonando en su mente. «Déjame en paz», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la carretera. Mientras corría, escuchó murmullos que se mezclaban con el sonido de la lluvia. Palabras incomprensibles, como si una multitud de almas estuviera hablando al mismo tiempo. La presión en su pecho aumentaba, y con cada paso sentía que algo lo seguía. Miró por encima de su hombro, y la figura ya no estaba, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Finalmente, agotado, se detuvo en medio de la carretera. La lluvia había cesado, y la atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era una voz femenina, llena de dolor y desesperación. «¿Ayúdame?» Rodrigo se estremeció. No podía ignorar el llamado. Siguió el sonido, guiado por un impulso inexplicable. Se adentró en el bosque cercano, donde las sombras se volvían más profundas y el aire más pesado. «¿Dónde estás?», preguntó, sintiéndose cada vez más atrapado. Después de unos minutos, llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas. En el centro del claro había una figura. Era una mujer joven, vestida de blanco, con el rostro demacrado y ojos hundidos que parecían reflejar un sufrimiento interminable. «¿Quién eres?», preguntó Rodrigo, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Soy Betty», susurró la mujer, con una voz apenas audible. «Ayúdame a encontrar la paz. Estoy atrapada entre este mundo y el siguiente». Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Las historias sobre la carretera empezaron a cobrar vida en su mente. «¿Qué te pasó?», preguntó, acercándose cautelosamente. «No puedo recordar. Solo sé que hubo un accidente. Desde entonces, busco la forma de liberarme, pero nadie me escucha», explicó Betty.
Sintiendo una mezcla de compasión y miedo, Rodrigo se sintió llamado a ayudarla. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó, intentando contener su ansiedad. Debes hacer un ritual. Un ritual que cierre este ciclo. Necesito que recuerdes lo que pasó, respondió, su voz temblorosa. Rodrigo no sabía cómo, pero estaba decidido. Comenzó a recordar las historias que había oído, lo que le había dicho el hombre que lo recogió. Dime qué debo hacer, insistió. Debes hablar con las almas de los que perdieron la vida aquí. Ellos conocen la verdad. Debes hacerlo antes de que amanezca, o quedarás atrapado como yo, advirtió Betty, sus ojos reflejando una desesperación palpable. Con una determinación renovada, Rodrigo asintió. Lo haré. Te ayudaré. Mientras hablaba, sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar. El viento se volvió más fuerte y las sombras empezaron a moverse. Las voces de las almas resonaron a su alrededor, llenando el aire de un eco persistente. Debes ir al lugar del accidente, le dijo Betty. Allí encontrarás las respuestas. Con esas palabras, la figura de Betty comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un leve brillo en el aire. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo se dirigió hacia el lugar que había mencionado. La carretera se volvió cada vez más oscura, y el murmullo de las almas creció en intensidad. En su mente, las imágenes de un accidente comenzaron a surgir. Vio coches, luces brillantes, y un grito desgarrador que resonó en sus oídos. Sintió una punzada de dolor en el corazón. ¿Qué sucedió aquí?, se preguntó, con miedo apoderándose de él. Finalmente, llegó a un lugar donde la carretera se curvaba y había marcas de neumáticos desgastadas en el asfalto. Se arrodilló y tocó la tierra húmeda, sintiendo una conexión intensa con lo que había ocurrido. Las sombras lo rodeaban, y una voz se hizo audible, como un lamento lejano. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. Rodrigo. Estoy aquí para ayudar, respondió, sintiéndose cada vez más envuelto en la oscuridad. Las voces comenzaron a responder, susurrando fragmentos de historias perdidas. Nosotros, no podemos irnos, resonaban en su mente. El accidente no fue un accidente. Rodrigo sintió que su corazón latía más rápido. La realidad de la tragedia lo envolvía. ¿Qué ocurrió?, preguntó, desesperado por respuestas. Nos traicionaron, la ambición, el dinero, murmuraron las almas. No podemos descansar hasta que se haga justicia. Con una mezcla de miedo y determinación, Rodrigo entendió lo que debía hacer. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó. Habla con los que pueden, aquellos que conocen la verdad, dijeron, antes de desvanecerse en un eco lejano. Rodrigo se levantó, sintiendo que su tiempo se agotaba. Debía regresar a la ciudad y hablar con las personas que conocían la historia. Con el corazón en la garganta, corrió de vuelta hacia la carretera, sintiendo que las sombras lo seguían. Cuando llegó a la carretera, se dio cuenta de que el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. La luz del día empezaba a romper la oscuridad, pero él sabía que aún no estaba a salvo. Las figuras comenzaron a aparecer de nuevo, las almas atrapadas, llamándolo, suplicando su ayuda. Rodrigo, gritó una de ellas, su rostro distorsionado por el sufrimiento. ¿No te vayas? Con su corazón latiendo con fuerza, Rodrigo se detuvo. No los dejaré, prometió, sintiendo que la conexión con ellos era más fuerte que nunca. Voy a hacer justicia por ustedes. Las sombras se agitaron, y un viento helado recorrió la carretera. Con determinación, Rodrigo comenzó a correr hacia la ciudad. El amanecer traía consigo nuevas esperanzas y la posibilidad de liberar a aquellas almas atormentadas. Cuando llegó a la ciudad, fue directo a la comisaría. Contó su historia a los oficiales, hablando de los rumores sobre el accidente y las almas que no podían descansar. Al principio, lo miraron con escepticismo, pero su desesperación fue contagiosa. Después de una larga conversación, decidieron investigar el antiguo caso de accidente. Rodrigo se sintió aliviado, pero sabía que aún no había terminado. A medida que se alejaba de la comisaría, la sensación de ser observado lo siguió. Las almas aún estaban con él, sus susurros llenaban su mente. Días después, los oficiales lo llamaron. Habían encontrado evidencia que confirmaba que el accidente no había sido un simple error. Las historias sobre corrupción y negligencia comenzaron a salir a la luz. La verdad, aunque dolorosa, estaba saliendo a la superficie. Rodrigo sintió que su corazón se aligeraba. Las almas comenzaron a aparecerse menos frecuentemente, y las sombras en la carretera parecían disiparse.
En una de sus últimas visiones, vio a Betty sonriendo. Gracias, susurró, antes de desvanecerse en una luz brillante. Finalmente, la carretera de la muerte comenzó a recuperar su tranquilidad. Rodrigo sabía que había cumplido su promesa. Aunque la memoria de aquellos que habían sufrido siempre permanecería, él había encontrado una manera de ayudarles a encontrar la paz. Hoy, cada vez que pasa por esa carretera, siente que el aire es diferente. Las sombras han disminuido, pero su memoria sigue viva. La carretera puede haber estado marcada por el dolor, pero ahora también era un lugar de redención. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.